Y después no digas que no te avisamos. Otra vez, queridos amigos, vuelve a la palestra con su pluma fantástica el doctor José Alvear Sanín para proponernos un tema que no hemos tomado suficientemente en serio. Y es que por lejanas que parezcan las elecciones, no lo son tanto como para no mirar con verdadera alarma que quien comanda la intención de voto, y esa es la verdad, es el exguerrillero, exconvicto, exdelincuente, si es que esa condición se puede tener, Gustavo Petro. Porque no olviden que él no participó en la toma del Palacio de Justicia, no porque no quisiera hacerlo, sino porque estaba preso por porte ilegal de armas y por asociación para delinquir y no sé cuáles otros delitos. Y ese es el candidato a la presidencia de la República que tiene la mayor cantidad, la mayor intención de voto. El doctor Alvear Sanín, con justa razón, dice cómo es posible que la prensa colombiana esté dedicada a exaltarlo, a permitirle toda clase de exposición de sus puntos de vista tan razonables ahora y que serán cuando presidente tan destructivos para este país, porque no hay que olvidar de dónde viene Gustavo Petro y quién es Gustavo Petro. Gustavo Petro es un antiguo guerrillero, pero desde muy niño. Hay una fotografía de él en su época de adolescente con todos los arreos de guerrillero, es decir, de bandido, y con el arma en la mano que él decía que no había empuñado. Pues claro que la empuñó, y la empuñó tantas veces, y precisamente por tener armas indebidamente estaba en la cárcel en esos días nefandos de la toma del Palacio de Justicia por sus amigos íntimos, porque el señor Gustavo Petro fue parte de un movimiento, el movimiento M-19, que era un movimiento de bandidos, y bandidos que asaltaron pueblos, que mataron policías y que cometieron el más atroz atentado contra las instituciones públicas en Colombia, que fue la toma del Palacio de Justicia en aquellos días de noviembre, de un noviembre que quisiéramos olvidar para siempre. ¿Qué es Gustavo Petro? ¿Qué es intelectualmente y qué propone intelectualmente y para dónde va Gustavo Petro? Son preguntas que se hace muy bien José Alvear Sanín para decir a dónde nos va a llevar este sujeto. ¿Es o no es comunista? Sabemos, y esto pues por documentos históricos absolutamente irrefragables, que era el hombre de confianza y el grande amigo personal de Hugo Chávez, ese personaje nefando que acabó con Venezuela, empezó a acabar con Venezuela, tarea que ha seguido ejecutando tan impiadosamente su sucesor Nicolás Maduro. Pero esto empezó con Chávez. Chávez fue el gran personaje de la destrucción de Venezuela, de convertir a Venezuela en un país comunista, amigo de Cuba, íntimo amigo de Cuba. ¿Y qué era Gustavo Petro? El hombre de confianza de Chávez, el hombre que lo tuvo aquí en su casa, el hombre que llegaba a Venezuela, y esto nos consta, y no tenía que pasar por los retenes de la inmigración, sino que era recibido por los amigos íntimos de Chávez que lo conducían inmediatamente al Palacio de Miraflores. Es que Chávez y Petro son la misma cosa, Maduro y Petro son la misma cosa, o que diga que se ha arrepentido, a ver si le creemos en ese arrepentimiento. Fue alcalde de Bogotá, dejó tras de sí una obra consistente, seria, que valga la pena el aplauso, o dejó tras de sí una huella imborrable de descuidos, de abandonos, de ineptitudes que le costaron tanto a esta ciudad de Bogotá. Gustavo Petro, hay que mirarlo con cuidado y hay que enfrentarlo. Esto pues, como dice José Alvear, honorable senador por aquí y honorable senador por allá. Y entonces Gustavo Petro, el gran personaje del momento, con la ayuda voluntaria o involuntaria de periodistas que parece que olvidaron el pasado, o que no lo conocen, o que no lo recuerdan, o que no les importa. Y entonces Gustavo Petro va a pasar por la calle del medio, trayéndonos tras de sí el comunismo, la violencia, todas las formas de pseudodemocracia que hay en Venezuela y que nos van a destruir como han destruido a Venezuela, donde manda todavía
la imagen del íntimo amigo, del compañero de aventuras y compañero de vivienda de Gustavo Petro. No era una amistad cualquiera la de Petro y la de Chávez. Esto hay que enfrentarlo y hay que saber uno a quién se está midiendo y cuál es la realidad de este sujeto y qué es lo que él significa y qué es lo que él piensa y qué es lo que él propone realmente, porque ha hecho propuestas que pasan aparentemente desapercibidas, como esa de decir que él no va a quitarle la propiedad a nadie, sino que la gente va a venir a entregársela porque van a ser tales los impuestos que le fije a la propiedad, que la gente desesperada va a entregar lo que tiene con tal de salir de semejante problema. A lo que parece le está apostando también el presidente Duque con el famoso impuesto del 3% sobre los bienes inmuebles o muebles en Colombia, es decir, sobre el patrimonio por encima de 5.000 millones de pesos. Gustavo Petro, el honorable senador. Gustavo Petro, el candidato a la presidencia de la República que tiene hoy por hoy la mayor intención de voto que hay en Colombia. Gustavo Petro tiene que ser examinado con todo cuidado. Lo mismo que el señor Fajardo, que dice ahora en el periódico que él es una persona decente y que él es una persona recta. Ese no es el tema de discusión. Lo que estamos discutiendo es si tiene las condiciones, la capacidad, la preparación y las ejecutorias para ser presidente de la República, lo que es un tema completamente distinto. ¿Puede uno contratar un crédito en dólares por centenares de millones de dólares sin tomar ningún cubrimiento? Es que el pasado del comportamiento del dólar hacía pensar que no iba a pasar una cosa como la que pasó. Pues es que a eso se tiene que anticipar un hombre de Estado que realmente lo sea. Estamos pues ya en plena campaña electoral. Atisban en el horizonte las figuras prevalentes de esta campaña y lo que vemos es la necesidad de tomar en serio, muy en serio, de verdad en serio, a figuras como el señor Fajardo y sobre todo como Gustavo Petro, que es el que mayor intención de voto tiene. Dios nos tenga de su mano, pero discutamos el tema con objetividad, con seriedad, con la capacidad suficiente para trascender aquel honorable senador y aquellas venias y aquellas distinciones que se le hacen a Petro para entregarle las mejores páginas y los mejores espacios de la radio y de la prensa colombiana. Gustavo Petro es un comunista, es guerrillero, está bien, se le perdonó y entonces hubo amnistía y hubo indulto. ¿Dejó de ser lo que era? ¿Lo ha dicho alguna vez? ¿Ha renunciado a ese su pasado afrentoso y a esas, sobre todo, sus condiciones en extremo peligrosas para el país? Es lo que tenemos que preguntarnos cuando todavía es tiempo, queridos amigos. Y después no digas que no te avisamos.